Queridos amigos, yo siempre lo digo y lo vuelvo a comentar en este inicio de este capítulo para los 50. Todas las historias merecen ser contadas, todas las historias merecen ser compartidas. Tu historia no es parecida a la mía y si coincidimos en algo, permíteme compartirlo. Pero lo que más disfruto de este proyecto es de verdad compartir este espacio de coestudio con grandes personalidades que se la han rifado en la vida como tú y como yo, y que han pasado buenas y malas, mieles y amargas, por supuesto, y que hoy están en un espacio, están en un momento de su vida en el cual están abiertos a compartir. Porque hay veces y etapas en la vida que nos echamos un poquito para atrás y decimos, no es momento de tener luces ni foco. Hoy sí es el momento de Caro. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Muy buenos días. Pues, Caro Talavera con nosotros. Qué gusto, Caro. Muchísimas gracias, Sofi, por la invitación, por permitirme el espacio a abrirnos, ¿no? Un tema a veces para algunos complicados, pero pues agradeciendo, ¿no? Y importante esta parte que comentábamos al inicio, ¿no? Que a veces como mujeres, ya que hemos encontrado una posición o un poco de equilibrio, decimos, bueno, ya estamos aquí, si una puede, todas podemos, cuando la realidad sabemos que construir y llegar a este espacio, digamos, cómodo y que puedas valerte por ti misma y dejar un pie y poner el otro con un precedente, pues no es fácil. Traes atrás un cúmulo de emociones y de cócteles y de infinidad de sentimientos, cuestiones encontradas, que cuando vienen los reflectores no sabes si la lágrima es del sentimiento o de la propia luz, ¿no? Oye, Caro, tú eres mamá de 3 hijos. Así es. Hay una historia con cada uno. Sí, la verdad es que mi vida como mamá inicia prácticamente con mi vida universitaria. Al segundo semestre de iniciar la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad, pues inicio mi vida en pareja, me caso y pues poquito tiempo después llega mi hijo Carlos. Estamos hablando de 20, 21 años. Llega él. ¿Cómo terminas? O sea, terminas con él en brazos. Realmente la carrera fue con él, ¿no? Era una chica siempre muy dinámica porque además trabajaba, estudiaba, tuve la oportunidad de ser consejera universitaria. De unidad académica, pero sigue siendo política universitaria y entonces era ir con un pequeño en brazos donde por primera vez pude tener este andamiaje, esta red de apoyo, ¿no? Algunos profesores me permitían entrar a los salones, otros no, y había un famosísimo personaje que vendía dulces en el pasillo de la Facultad de Derecho y era, te encargo al niño, ¿no? En la preclase o ¡Claro! En los exámenes. O los mismos compañeros, ¿no? Te auxiliaban, o las compañeras, la propia señora de la cafetería, incluso el director en ese entonces de la facultad, brindando toda la red de apoyo, ¿no? Puedo sentirme privilegiada y mi hijo, en lugar de tener juguetes, pues agarraba el código, la Constitución, lo que hubiera en la mano, porque era un pequeñito, ¿no? Prácticamente de brazos, y después terminando la carrera y luego la maestría con el niño, ¿no? Oye, ¿terminas la carrera en qué año? ¿En qué año terminas la carrera, Caro? Termino la carrera en el 2004. En el 2004, pero ya trabajando, entonces también fue otra de las bondades que tuve, incursión en la administración pública, en un organismo ya extinto, por cierto, se llamaba Fideicomiso del Paseo de San Francisco, y me dan mi primera oportunidad, entonces acomodaron mi horario, yo entraba en la mañana, me permitían llegar 9:30 de la mañana, llegaba a veces con el niño, lo ponía abajo, ¿no? Del escritorio con el pie y me permitían salir a las 4 de la tarde para tomar mis clases en la tarde. Estamos hablando que fue prácticamente toda la vida, esos primeros años de vida de mi hijo, de estar con una mamá que subía, bajaba, ¿no? Y, por supuesto. Y que en camiones y que pues era el famoso bambineto, la sillita y correr en el camión y pues como muchas mamás, ¿no? Ahora hay muchas redes de apoyo, pero en ese momento, pues económicamente no había para una guardería. O si había para una guardería, los traslados no me lo permitían, porque esta oficina estaba en el Boulevard 5 de Mayo. Claro. Y trasladarte a CEU, pues siempre era muy cómodo, ¿no? Mi mamá me apoyaba muchísimo en ese tiempo, pero también ella estaba haciendo parte tenía una hija adolescente, mi hermana en ese momento, y entonces tenía que ver, ¿no? También por los demás hijos, entonces no era fácil ser abuela, mamá proveedora.
y enfrentarse a todo un tema de sacar a sus hijos adelante. Entonces ahí hacíamos unas combinaciones medias extrañas. Oye, ahorita que estás comentando esta parte, ¿no? De cómo una universitaria, se me vino ahorita que me estás platicando, se me vino a la mente un dato que estaba yo escuchando, que una de las causas principales de deserción escolar universitaria son los embarazos. Y entonces tú te la rifaste, mi Caro, dijiste, seguiste estudiando, llevabas a tu hijo, ¿no? Hoy tu hijo también estudió Derecho, ¿cierto? Está estudiando Derecho en la Facultad de Derecho, sí. La verdad es que yo creo que no hubiera sido posible si no hubiera tenido el apoyo de mi mamá. Mi mamá, en cuanto me dijo, bueno, la separación fue un poco difícil con el papá de mi hijo, en el sentido que, bueno, era más grande que yo, la dinámica de, pues ahora, ¿no? Te dedicas a la casa, ¿no? Y definitivamente en ese momento mi mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? Y de lo que quieras hacer te respaldo. Dije, no, mamá, yo ya decido terminar esa relación porque, pues, quienes me conocen saben que si hay algo privilegiado en mi vida es la capacitación, el seguir estudiando, el prepararme. Y entonces fue decir, pues, ¿no? Le sigo. Y mi mamá me dijo, pues, a partir de ahorita yo te apoyo, terminas esa carrera. Además, quiero comentarte que no es presunción, pero salí con un promedio bastante honorable. Estamos hablando de 9.3, 9.5. Muy bueno, y con un bebé. Con un bebé. Y además con trabajo, evidentemente se frenaron muchas situaciones. Y debo reconocer, yo no sé si es como mucha gente me dice que nací con estrella, pero la verdad es que en ese momento se conjuntaron muchas situaciones, muchas personas. Yo siento que creyeron en mí y muy lejos de ser un freno, los propios maestros que pudieran considerarse en la Facultad de Derecho como duros, yo creo que sentían en mí o vieron en mí algo y siempre hubo esta oportunidad de consolidar. Puedo decirte que incluso en el trabajo, en el fideicomiso, los que fueron titulares, pues me apoyaban con listas de útiles de mi hijo, con mis propios útiles, y siempre había el detalle de quien no me invitaba a comer, me compraba los libros. O sea, son estas muestras de manera. Siempre hubo alguien. Siempre hubo alguien. Y hay que buscarla también, esas oportunidades. Si bien dice, siempre hay alguien que dice, yo te ayudo, yo te apoyo. Creo sentirme bendecida. Yo no pudiera decir, pues sí fue difícil, por supuesto que fue muy difícil. Sin embargo, Sofi, creo que hubo la manera en ese momento. Creo que no muchas de nuestras congéneres pueden hablar de lo mismo, ¿no? No todas tenemos esta de apoyo. Siento que es esta estrella fugaz que cruza y te impulsa, ¿no? Claro. A lo mejor la vida tenía algo destinado para mí, ¿no? Compartiendo en algún momento y retrocediendo a la época de la preparatoria, donde era una niña que le gustaba escribir la poesía, dedicada a la filosofía, y yo decía, quiero ser filósofa, ¿no? Y en este momento coyuntural de la vida que dije, no, pues tengo que ver hacia qué enfocar y decido estudiar Derecho, ¿no? Y entonces, con estos ideales de ser abogada y demás, y vas sentando los precedentes y la vida te va llevando por estos caminos y es cuando tienes que saber qué decisión tomar, ¿no? Porque lo más difícil en la vida no es el camino, sino la decisión. Las decisiones. El camino ahí está. Sí, el camino ahí está. Pero las decisiones creo que en este mundo no todas ni todos somos afortunados, no todos somos capaces de tomar decisiones, de asumir las consecuencias y de disfrutarlas. Y hoy por hoy yo quiero decirte que mis decisiones han sido con base en lo que he sentido, a lo mejor por testaruda, por intempestiva, pero nunca han sido en función de privilegiar a alguien más o de verme obligada, ¿no? A lo mejor la circunstancia me obliga a tomar la decisión, pero no, mi decisión ha sido, hasta este momento, y agradezco a Dios, en función de una presión, ¿no? Oye, ¿terminas en el 2004? Sí, termino en el 2004, sucede cambio de administración, me dan las gracias en el fideicomiso del Paseo de San Francisco, y ya sabes la situación de ver, pues, que tienes que hacerte cargo de una familia, porque el compromiso con mi mamá fue, bueno, te ayudo en la crianza de tu hijo, ¿verdad? Pero, pues tienes que apoyarme. Tienes que apoyar, ¿no? Claro. Y además me gustaría hacer un paréntesis aquí, el por qué la dinámica y por qué reconocer la figura de mi mamá. Fíjate que mi mamá
si existe la materialización de la resiliencia en persona, es mi mamá. Una mujer que durante 16 años de su vida sufrió violencia intrafamiliar, que hasta la fecha sigue siendo víctima, ¿no?, de este sistema que en su momento no apoyaba a las mujeres. Se divorcia de mi papá, una vida bastante difícil y complicada. Empieza pues a enfrentarse a este mundo tan adverso, ¿no?, con hijos pequeños, unos preadolescentes, otros adolescentes, y le cuesta muchísimo trabajo lograr, ¿no?, en primera canalizar, lograr un divorcio estable, ¿no?, con todo en contra. Y entonces esta muestra de amor, que además mi mamá no es una mujer amorosa, es una mujer solidaria, pero amorosa no lo es. Y entonces estas muestras de amor en su lenguaje maravilloso que tiene decir apoyo a mis hijos, porque además mi mamá es solidaria con sus hijos, ¿no? Puede ser no amorosa, no tierna probablemente. Es ruda, es ruda. Pero a veces dentro de esa rudeza es tu manera de decir te amo. Sí, no, su lenguaje de amor es ser solidaria. Mira, nunca ha sido una mamá que se quiebre, que además en los momentos más difíciles de sus hijos ella dice, pues vamos a darle, ¿no? Y al toro por los cuernos. Y entonces yo creo que esta parte de ver la vida siempre como una oportunidad, este espíritu de ella de sobrevivencia, ¿no?, y de adaptabilidad, pues de alguna forma va curtiéndote. Y entonces en ese momento que regresamos al 2004, 2005 y dicen, pues hasta aquí, ¿no? Claro. Ya terminaste la carrera. Pero terminó la carrera y entonces ya no hay continuidad en el proyecto, porque hay que recordar que la vida pública es así, ¿no? Tú siempre has estado ligada así es. A la política. Más que a la política, a la administración pública. Así es. ¿No? Así es. Y hay todo un proceso, y ahorita que lo tocas, hay que decirle a la gente compartirle lo que tú nos quieras compartir, obviamente. Muchas gracias. Caro, porque sí hay un antes, ¿no?, de un tema contigo familiar, con tu mamá, tú lo mencionaste, ¿no?, de un momento de quiebre muy fuerte, en donde, bueno, pues, ¿tú cuántos años tenías en ese momento que sea la ruptura con tu papá y con tu mamá? La ruptura realmente era ya adolescente, pero venimos arrastrando una historia de violencia familiar bastante complicada, ¿no? Podría decirse que desde que tengo uso de razón, ¿no?, se viene una mujer que en su momento, por luchar por sus hijos, por creer un proyecto, porque además fíjate que mi mamá compartió toda esta vida del despertar de los 70s, del cisma que se hace en la Benemérita Claro. Universidad. Mi mamá formó parte del equipo y mi papá pues es reconocido por este tema de la famosa toma del Carolina. Entonces Sí. comparten estos ideales juveniles. Y para ella fue muy difícil, ¿no?, que quien había elegido como pareja de vida, pues no logra darle matiz, este cariño, no se entiende, ¿no? Y vivir esa violencia sistémica que vivió mi mamá no fue fácil, ¿no?, enfrentarse a un sistema, porque en ese momento políticamente, pues mi papá tenía mucho injerencia, digámoslo así, no podría llamarlo poder, y ella se enfrentó así a un Estado donde pues no le hacían caso. Claro. Y entonces, ella estaba atrás. Sí. Ella estaba atrás, pero aguantando todos los trancazos. Exactamente. Por y supuesto. Entonces tomar el valor y decir, hasta aquí, llevarse a sus hijos y decir, me enfrento al mundo, fue muy difícil. Y creo que eso me marcó mucho a mí en el sentido de poder decir, porque tú lo sabes mejor que yo, que ser mujer no es ser feminista. Claro. Ser feminista es una filosofía de vida, es un compromiso que creo que aún no he alcanzado. Sin embargo, puedo sentirme beneficiaria de toda esta lucha feminista, pero cuando yo siento o evoco la lucha feminista, veo a mi mamá, ¿no? Una mujer que se enfrentó a todo, que dijo, voy a sacar a mis hijos adelante. Actualmente mi mamá tiene 3 hijos profesionistas, los 3 somos abogados, y puede, pese a todo... ¿Tu mamá ¿no? es abogada? No, mi mamá estudió en su momento en la vida universitaria contabilidad y psicología. Mi mamá es empresaria, es psicóloga, es una mujer maravillosa, es de complexión extremadamente delgadita, pero con una fuerza es inquebrantable. O sea, mi mamá es inquebrantable. Oye, estoy oyendo un momento, ¿no? Durante
ese proceso de Caro niña, de Caro adolescente, ¿no? En donde, o sea, sí te marcaron muchas situaciones que viviste, porque no es lo mismo oír la historia que vivirla. Y tú viviste en carne propia la violencia hacia tu mamá y ver seguramente y estar en ese momento, ¿no? De no saber qué hacer. ¿Qué fue lo que más te marcó de esos momentos? Mira, era difícil porque como niño no entiendes cómo puedes permitir, ¿no? Esta parte de que alguien te lastime, pero además era complicado porque a su vez tenía un papá amoroso, extremadamente consentidor, ¿no? En cierta etapa de mi vida. Entonces, no concebías de pronto que ese ser, que además representa un ídolo, una figura, ¿no? En ti, claro, descargar esa violencia. Entonces, realmente puedo decirte que son hechos y sentimientos encontrados, ¿no? Hoy por hoy quiero decirte que para mí mi papá es una figura de gran respeto. Le agradezco infinitamente todas estas vivencias, ¿por qué no decirlo? Su abandono, su ausencia, porque creo que él desde su propia historia, desde su propia experiencia, desde no haber sido un niño amado, claro, creo que me dio una gran lección de vida, ¿no? Claro. Siempre oímos la historia de la persona que es violentada, pero oír tu historia desde la parte de hija, creo que es muy importante porque nos gusta oír la historia de los protagonistas, pero aquellos como tú, ¿no? Que fuiste en ese momento una espectadora y decías, ¿qué pasa? ¿No? Sí. ¿Por qué ese ser que amo tanto, por qué descarga tanta agresión hacia mi mamá, ¿no? Y además está la otra parte de decir, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no pone un límite? Tu mamá. Claro, que llegó un momento en la adolescencia entonces que yo me volví muy rebelde y yo no entendía a mi mamá, o sea, ¿por qué permites, no? Y además, en ese momento de la adolescencia me entero que tengo otra hermana mayor, ¿no? Hija de mi papá, y además mi mamá, en lugar de decir, fomentó esa solidaridad, ese cariño hacia ese hermano, y actualmente, siempre lo digo en broma y sonará, espero que mis congéneres feministas no me vayan a dar una dura crítica, pero siempre digo que mi papá tiene hijos de riego y de temporal, y actualmente me llevo muy bien con la mayor parte de mis hermanas, porque son mis hermanas, sí. La mayoría somos mujeres. Con las mamás de mis hermanas me llevo de maravilla, existe un gran cariño, un gran respeto y admiración. Y es cuando vuelvo a darte este ejemplo de esta mamá sorprendente, porque en lugar de fomentar o enconar un sentimiento, siempre ha sido esta parte de, a pesar de que no es amorosa, de decir, pues es tu familia, son parte de ti. Claro. Y incluso de recibir... Qué difícil. Sí, ¿no? De recibir alguna de ellas, pese a que todo lo que ella vivió, lo lastimoso que pudo haber sido, siempre tener esta fortaleza. Por eso digo que es un ser de amor. Porque al final dices, pues los hijos no tienen ahora sí que parte en esta historia, en esa historia específicamente, pero sí de ser familia, o sea, sí de ser hermanos de sangre. No, y además lo fomenta, ¿no? Mi mamá es una persona que para ella lo más importante es la felicidad de sus hijos, y si la felicidad de sus hijos es saber que tiene que apoyar, o que en este caso pues convivir, ¿no? con estos hermanos, sobre todo hermanas, mi mamá abre, ¿no? el corazón, y entonces no le caben las manos, ¿no? Para albergar a todo lo que implica. Entonces, esa es la historia de tus papás, Caro. Así es. Tú empiezas tu propia historia cuando tienes a tu hijo. Sí, mira, empieza la historia de Carolina. Mira, yo creo que ha sido muy difícil esta historia en cuanto a la vida emocional, porque digamos, en la vida profesional hemos sabido destacar, ¿no? Siempre he sido dedicada, me gusta seguirme capacitando. Tengo una frase muy curiosa, ¿no? Y cuando me dicen, es que, ay, Lique, cuando visito en las áreas de... Es que, Lique, usted es muy preparada, y les contesto, no, preparadas las tortas. Yo soy una mujer capacitada, que me gusta estar actualizada. Sin embargo, en la vida amorosa, pues yo creo que toda esta parte, esta situación, ¿no? Me lleva a no saber
cómo encontrar a esta pareja, ¿no? La realidad es que puedo decirte que actualmente con el papá de mi hijo mayor existe una buena relación, no somos los mejores amigos, sin embargo aprendimos, pero sí en el ánimo de, a mí me salta este foco, ¿no? Y decir, yo no quiero repetir una historia de violencia, ¿no? Entonces, claro, no ha sido fácil, fue complicado, ¿no? El comprender que esta persona que veías, y entonces de pronto analizas y desde una parte objetiva, pues no sabes si eliges a la persona a lo mejor desde tu propia carencia, desde un ánimo de rebeldía, ¿no? Y entonces, afortunadamente llega mi hijo maravilloso, que además ya has tenido la oportunidad de conocerlo, y sabes que es un chico que a sus 22 añitos es un hombre perfectamente consciente y con la capacidad de saber privilegiar sus valores, ¿no? Y sigue también con la marca, mira. Sí, no, sí. De verdad, o sea, siguen. Él logra consolidar este sueño, a lo mejor que en algún momento tuve que pausar de incursionar en la vida política, ¿no? Sin embargo, él está haciendo sus pininos, tiene una asociación que se dedica a hacer trabajo comunitario, impulsar, ha propuesto foros en el Congreso del Estado. No, súper movido. Sí, y yo lo dejo, ¿no? Que experimente conociendo que la vida pública pues no es fácil, ¿no? Así es. De pronto hay situaciones que uno quisiera seguirlos teniendo en este cristal, pero si él ya decide esta vida pública, pues tendrá que enfrentarse a lo que implica, ¿no? Y ya siendo un adulto joven, pues sabemos que ya nuestras decisiones, ya no solo eres dueño de tus decisiones, sino que puede haber aspectos legales que tienes que estar consciente de lo que implica ya las decisiones a nivel adulto, porque cuando eres niño, pues sí decides y a lo mejor mamá está ahí para soportarte, pero ya en una vida adulta, pues ya tienes que conocer las implicaciones, no solo económicas o materiales o emocionales, sino legales, ¿no? Que implican las decisiones. Oye, ahorita estabas en esa pausa, ¿no? De tener una vida, ¿no? Amorosa, con toda esta carga que tenías, o sea, sí te lleva a muchas situaciones, a encontrarte contra la pared, ¿no? Y a seguir en ese camino, aprendiendo. Sí, creo que cuando uno es joven, ¿no? Tienes la ilusión, no sé si por los libros, por el entorno, los medios, de este amor romántico, ¿no? Sí, de la ilusión, y entonces pues te das cuenta que de pronto no es así, porque cada ser humano es único, ya lo decías al inicio de la entrevista, cada uno tiene su propia historia, y cuando tratas de amalgamar esas historias, y con esta carga que de pronto los psicólogos nombran, ¿no? Cuando ya traes una energía masculina, ¿no? De pronto en el camino, no sé si por cuestiones ya muy subjetivas, eliges a personas, pues para no repetir este padrón de violencia, a lo mejor personas con una energía femenina ya muy alta, y entonces terminas convirtiéndote en la mamá de estas parejas. Claro. O que a tantas mujeres les está pasando. O termina siendo proveedora, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto se convierte en algo tóxico y no logras encontrar, ¿no? Así es. Y entonces creo que es la parte más difícil de muchas de nosotras que somos aguerridas, ¿no? Encontrar a esta persona que sea tu pareja, pero que sea pareja, ¿no? No que sea... Que vaya parejo. Es difícil, ¿no? Y sí ha sido un poco difícil. Oye, eres una gran consultora. Muchas gracias, Una Sofi. gran consultora. Tienes muchos años de hacer esta consultoría. Desde la vida pública, si nos remontamos al 2005, me quedo sin trabajo. Afortunadamente hay la oportunidad de incursionar en lo que hace tiempo se llamaba órgano de fiscalización, que actualmente es la Auditoría Superior del Estado. Se crea un área muy nueva porque empezaba el tema de políticas públicas de gestión para resultados. Era un comité de auditoría del desempeño, que es una auditoría operacional que valora el impacto de las políticas públicas. En ese entonces el titular me da la oportunidad, permanezco prácticamente a razón de 9, 10 años. Muchísimo. Aprendiendo muchísimo, viendo un órgano tan importante. Sí, y que ahora ha estado envuelto todo aquí en una situación, incluso acaban de cambiar titular, ¿no? Por lo que representa, es un órgano técnico del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, que tiene la facultad de la fiscalización superior, que es
verificar el uso y destino de los recursos públicos. Y Que todo es un tema. todo un tema. Todo un tema. Y bueno, mi labor o mi especialización ya en el ámbito jurídico pues se da hacia esta parte, ¿no? Del derecho administrativo. En el 2005, con mi hijo mayor ya adolescente, con un pequeño que ya había llegado de escasos... ¿Cómo se llama tu segundo hijo? Mi segundo hijo se llama Marcel. Marcel. Es la parte fuerte, es esta. Mis 3 hijos, porque son 3 como te decía, los que tengo, tienen una parte cada quien de mí. Carlos, la parte intelectual, ¿no? Esta parte de la vida pública, de los discursos, de oratoria. Marcel es más técnico, más bravo, más práctico y además es el niño que no tiene miedo a nada, ¿no? Y mi chiquita, que es esta niña tan bragada, que conoce de los límites, ¿no? Líder, porque la maestra en preescolar me decía, es que de pronto se siente la maestra y entonces hay que... Ay, mi vida. ¿No? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 7 años. 7 años. ¿No? Y además maravillosa porque es mi gran maestra, ¿no? Mamá no es una mamá que le guste arreglarse o maquillarse y ella es desde su feminidad, o sea, es una niña muy femenina. Sí, muy ruda porque también tiene a los hermanos varones, pero desde su feminidad es, mamá, vamos a maquillarnos, mamá, la mascarilla, y entonces mamá de pronto, no, pero es complicado. Y entonces en el 2015 con un hijo adolescente y con los horarios tan complicados que son en la administración pública. Sí, son 24 horas, ¿estás de acuerdo? O sea, el trabajo de una administración pública es 24 horas. Y 24/7. 24/7. 24/7. Y además creo que es otro de los temas que padecemos las mamás trabajadoras, ¿no? Estos horarios, que de pronto a lo mejor sí urge, estás atendiendo un tema público, porque además cuando eres servidor público debes entender que tu labor es el servicio público. Así es, así es. Y que te debes por el bien común, ¿no? A grandes rasgos. Sin embargo, esta parte de persona individual, pues la gran mayoría de esta planta laboral son mujeres trabajadoras que saben o no, o tienen o no dónde dejar a las criaturas, ¿no? Entonces, en una etapa tan difícil como la adolescencia de mi hijo, pongo una pausa en la administración pública y me aboco al cuidado de mi hijo, ¿no? Un hijo adolescente que estaba tratando de encontrar el mundo. Era un niño muy tímido, retraído, reservado, y entonces yo dije, no, pues tiene que aprender a defenderse de este mundo, ¿no? Y este miedo que tú sabes que nos da como mamá, ¿no? El saber, o sea, qué persona estoy educando, creciendo, formando, que no sabe cómo enfrentarse al mundo, ¿no? Entonces decides dejar la administración pública. Decido dejar la administración pública con mucho dolor, mucho sentimiento. Aún recuerdo el día que presenté la renuncia, tardaron en acordarla, y el día de la despedida de esta renuncia, pues sí fue abrazar a todos los compañeros, desde las personas de servicios generales, archivo, mis propios jefes, y con las lágrimas en los ojos yo recuerdo cómo el titular me acompaña a la puerta, ¿no? Y me deja la posibilidad abierta cuando quieras. Pero yo ya estaba convencida que en ese momento tenía más que... necesitaban ellos. Sí, más que ser proveedora, tenía que hacer esta carga. Y de pronto todo el mundo me decía, bueno, ¿y ya tienes trabajo? Pues no, había unos ahorros, sí, si así gustas. Y entonces es cuando formo esta consultoría de apoyo, porque, pues, ¿qué otra cosa sabías? ¿No? Y traías toda la expertise, ¿estás de acuerdo?, de la administración pública. Así es, tardó un año en que me decidiera sí por hacerlo y porque estaba dedicado en este tema de mi hijo. Pero en comienzo, pues había mucha gente que me conocía, empiezo a abrir las puertas, en ese momento pasa un pequeño accidente con mi vehículo y me quedo sin vehículo, y entonces era ir a mis municipios en camión, viajando, la computadora. Hubo mucha gente que me abrió las puertas, que me brindó la confianza, pero te das cuenta cuando viene la realidad de este país, ¿no? Personas capacitadas, especializadas, y empiezas a ver contratos pues con el mínimo, ¿no? Así es. Y teniendo 2 hijos que mantener, una familia, decías, pues hay que dedicarse y hay que buscar. Es cuando le dices al sistema, ¿por qué necesitan una Carola, no? ¿O por qué necesitan esta prestación de servicios? Y entonces a crear la necesidad. Es muy fácil o relativamente fácil cuando tienes un producto materializado, cuando eres comerciante, pero cuando lo que vendes es intelecto, es desarrollo intelectual. Sí, es intangible.
¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo le pones, no valor porque tiene valor, cómo le pones precio a eso? Porque a final de cuentas es un mercado a lo que tienes que incursionar, ¿no? Y entonces fue diseñar formatos, el traducir lo que las diferentes autoridades piden y materializar estos elementos para que puedan ser un producto que puedas vender. Y creo que ha sido lo más difícil en su momento porque mucha gente decía, bueno, ¿y cobras por esto? Y yo decía, ¿cómo voy a cobrar? Pues si nada más fue una redacción. Sí, sí. Y aprender que esa redacción trae atrás pues es años lo más importante, de porque carrera, es lo que queda plasmado. Claro. No es lo que queda plasmado y dices, aquí está, ¿no? Una propuesta de ley, políticas públicas, ¿no? Programas, justificar todo esto es muy gorroso. Así es, y entonces hubo que aprender no solo a desarrollar, sino saber cuantificar, saber qué compromisos asumir y qué no, porque de pronto cuando ya eres emprendedor, digámoslo de esta forma, no hay sábados, no hay domingos. Así es. Estás sujeto. Y cuando vas creciendo, ¿no? Vas formando a tu equipo, tienes un equipo de consultores y después es pues ver que puedas cubrir la nómina de tus colaboradores, ¿no? Sin saber si el ente ha cubierto o no los pagos, tú no le puedes decir a la gente, pues, a donde estás asignado no han pagado, ¿no? Y entonces cubrir en esta época tan difícil que empieza el tema de los aguinaldos y dices, ¿y ahora de dónde? ¿De dónde? Claro. ¿De dónde, no? Y con una pequeña que va saliendo de preescolar, ¿no? El tema de lo que hay que cubrir de esta ilusión de Navidad es complicado, sí, ¿no? Sí. Y debo sentirme profundamente bendecida, y así es, porque siempre existe algo que puedes crear. Yo creo que la gran bendición o la gran fortuna que he tenido es que siempre hay algo que puedo materializar, algo que construir, algo por hacer, ¿no? Por supuesto. Y entonces, afortunadamente, en toda esta época, ya como adulto, no nos hemos quedado sin un pan y un vaso con agua que llevar a la mesa. Oye, asesoras a varios municipios, o sea, es administración pública, o sea, das un asesoramiento de administración pública, Caro. Mira, se creó esta consultoría que es un centro de estudio. Tengo la fortuna de haberme especializado en el área de a derecho público municipal. Sin embargo, también he prestado servicios a partidos políticos, a algunos legisladores en el tema de propuesta legislativa, y concretamente ahorita es enfocado al tema de rendición de cuentas en un seguimiento programático presupuestal, valoración de las políticas públicas. Temas tan novedosos como el tema de transparencia es capacitar, sensibilizar y concientizar a estas autoridades municipales de por qué todo lo que realiza la administración pública es público. Claro. Desde contratos, procedimientos, currículums, declaraciones de situación patrimonial. Obviamente la ley establece alguna protección de datos personales, claro, ¿no? Pero concientizar, y además yo veo con gran orgullo cuando mis presidentes ya manejan estos términos tan técnicos, cuando mis regidores, el propio cabildo, es lo más complicado, Caro, manejan estos términos. Administración pública. Y verlos cómo hacen suyos, cómo arropan, ¿no? Y conscientes que saben que si llega una solicitud de un ciudadano se tiene que contestar, ¿no? Toda esta transparencia, ¿no, Caro? Así es, que le han perdido el miedo a transparentar, ¿no? Porque además hay que hacer una gran diferencia. Existe la transparencia, que es una obligación de las autoridades, y el acceso a la información pública, que es un derecho humano garantizado en nuestra Constitución. Entonces, cuando tú les dices a ellos, es que tenemos que cumplir con estas obligaciones y dar atención a esta solicitud, no porque seas buena gente, porque es tu obligación y es un mandato constitucional. Sí. Hoy por hoy puedo decirte que en los municipios donde me brindan la confianza y la oportunidad, pues hemos dado resultados. ¿Qué municipios? ¿Los podemos mencionar, sí, Caro? Mira, actualmente estuvieron sujetos a verificación 4 municipios, que fueron Albino Certuche, Chinantla, Izcamilpa de Guerrero y Epatlán. En 3 de ellos obtuvimos una calificación del 100%. Fue una labor bastante, no titánica, pero sí fue una labor compleja porque hubo que regularizar en algunas obligaciones, que es todo un tema, regularizas desde el año 2017, es decir, se regularizó información perteneciente a otras administraciones, ¿no? Claro.
Sí, porque te dejan, ¿no? Te deja la administración, tú recibes y bueno, es todo un proceso. A uno le parecería lejano, queridos amigos, pero es todo un proceso Sí. el que tienen que cumplir cada municipio, cada administración pública de cada municipio. Y además tiene que a cumplirla. diferentes autoridades, ¿no? Porque ahorita fue ante el órgano garante este tema de transparencia, pero además está el tema de la fiscalización superior y del control que lo puede llevar Función Pública, Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación. En fin, a través de Coneval, que es nuestra institución a nivel nacional que verifica las políticas públicas, se hace otra evaluación. Entonces, realmente cuando ya estás observando esta parte de la vida pública, a lo mejor como ciudadano decimos, bueno, se gasta mucho en aparato administrativo, pero las exigencias que requiere una administración municipal son enormes. Entonces, este seguimiento al gasto público, pero desde que apruebas lo que te vas a gastar, es todo un tema. Entonces, realmente no es fácil, a lo mejor en municipios grandes donde tienen personas, digamos, con cierta profesionalización y demás, ha habido una recomendación no vinculante, le llama así la Secretaría de la Función Pública, para que aquellas personas que están relacionadas con áreas sensibles como Contraloría y Tesorería sean personas con cierta capacitación y profesionalización. Sin embargo, si vemos la realidad de un municipio de máximo 700, 800 habitantes, ¿dónde encuentras a una persona o quién de la población? Claro. Y entonces es difícil que logremos. La ley es fría, pero cuando la aplicas en estas realidades de nuestro México, disfrutas mucho lo que haces. Sí, la verdad es que me encanta oírte porque ya saben todos esos términos que a nosotros, pues, no siendo abogados, ¿no? Ni administradores públicos. O sea, tratamos de entenderlo y bueno, tú lo manejas tan bien. ¿Cómo se llama tu consultoría, Caro? Mi consultoría se llama CIPEGER, Consultoría Integral en Planeación Estratégica, Evaluación, Gestión Pública y Rendición de Cuentas. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene? ¿Qué viene para mí? Pues continuar trabajando, ¿verdad? Vienen cierres, ¿no? Me imagino. Vienen cierres, vienen inicios. Claro. Porque la O sea, termina una administración, para que lo entendamos. Termina ahorita una administración, o sea, por ejemplo, el Estado ahorita, ¿no? El Estado. O los municipios. O sea, el Estado, la capital y los municipios terminan, ¿verdad? Sí, es la gestión 21-24. Inician los cierres, el constituir los comités de entrega-recepción, preparar la entrega-recepción y a la vez... Es un trabajal, es un trabajal. Pero como no soy parte de gobierno, sino prestadora de servicios, claro, pues comienza el inicio de quienes tienen las aspiraciones, ¿no? Y entonces ahorita hay muchos precandidatos y cuando ya son candidatos que también te buscan para el tema, pues del control de sus recursos, de la fiscalización que hace el propio INE, ¿no? El propio Instituto Electoral. Sí, porque o sea, el recurso que te da el INE también lo tienen que transparentar los partidos y los candidatos, ¿sí? Así es. Muchos te buscan para las propuestas de campaña, ¿no? De los análisis que se hacen. Entonces, ya es cuando tienes que empezar a jugar con los tiempos y a organizarte, ¿no? Para este tema tan complicado, ¿no? Pareciera que uno llega y se sienta en la mesa, pero la realidad es que es un crecimiento y empezar a consolidar. Afortunadamente, en este momento particular, pues ya hay cierto reconocimiento, cierto conocimiento de la propia consultoría y se llegan a acercar a pedirte alguna asesoría y pues es una forma en la que vas modificando. A veces haces aportaciones no económicas porque no es lo debido, pero haces tu aportación en conocimiento, ¿no? Y claro, entonces a veces sacrificas esta parte que pudiera ser un ingreso, ¿no? Porque pues dejas una huella o un tema que tu aportación en este momento para determinado proyecto pues es tu intelecto. Oye, ¿cuál fue el momento de tu vida más complicado? Ay, más complicado. Que es de los que más aprendemos. Es de los que más aprendemos. Pero quisiera que me compartieras, ya sabes, ese punto de quiebre, ese momento en el cual yo ahorita te escucho, ¿no? Y por supuesto ves una mujer exitosa, una mujer formada, una mujer, una profesionista con una empresa propia, ¿no? Con una consultoría que son pocas, o sea, son pocas las consultorías que hay en el Estado, Caro, hay que decirlo. Sí, así es. Pero compártenos ese punto de quiebre de Caro en donde Caro se hace fuerte. Creo sin duda que fue el momento en el que se da la separación de mis papás. O sea, desde adolescente el asumir que tenía
en ese momento que sacrificar a lo mejor la parte de dejar de ser niña y adolescente, o sea, sacrificar la adolescencia por ser el respaldo de una mamá que estaba saliendo adelante, sin duda. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. Tú eras la mayor en ese momento. Entonces tomaste, sí, recibiste todos los trancazos fuertes. Fue una decisión que a lo mejor si lo hablamos sistémicamente o dentro de las técnicas de terapia o de psicología no era lo correcto, pero en ese momento era lo que había, ¿no? Y entonces sin duda creo que esa... Cuando se da el tema de tu papá, Caro. Cuando el divorcio, la separación ya después de un tema muy complicado. Legal, o sea, después del tema legal de tu papá, ¿se divorcian tus papás? No, se da una situación de violencia bastante difícil. Entre tus papás. Entre mis papás. Y fue la primera vez que mi papá me pega. Y entonces en ese momento mi mamá es cuando toma el valor de decir, hasta aquí. Entonces fue la primera vez en esos 16 años de historia de mi mamá que mi papá, yo me armo de valor, intervengo para que no lastimara a mi mamá y la furia que iba a descargar en mi mamá, la descargo en mí. Y entonces en ese momento, yo al ver que por primera vez mi mamá tomaba la decisión, está mal que lo diga o no sé, pero me produjo una alegría tan infinita el que mi mamá tomara este valor, claro, que decidí solidarizarme. Y creo que... En el momento que te vio que te estaban lastimando. Así Caro. es. Entonces, tuvo que pasar ese momento. Así es, así es. Y fue difícil el proceso de divorcio de mis papás. Fue un divorcio por más de 10, 15 años. Incluso quiero comentarte que el bendito juicio de alimentos de sus hijos sigue abierto. Es una carpeta que lleva más de 30, 35 años, ¿no? Porque en su momento, digamos que las autoridades lo beneficiaban, ¿no? Y aún así mi mamá jamás se quebró, ¿no? Puedo decirte que hubo un tiempo en que hubo mucho distanciamiento con mi papá, después hubo cierto acercamiento. Actualmente por situaciones que él enfrenta no es tan fácil verlo, él está enfrentando un proceso jurídico. Y como la vida es cíclica, de pronto vas viendo y entonces es aprender, porque además, pese a todo, mi mamá nos educaba a seguir creyendo en la figura paterna, a seguir respetando a papá, a seguir amando a papá, y entonces era muy difícil siendo adolescente porque entenderlo, ¿no? O sea, creces, y por eso te decía que son sentimientos encontrados, porque pues eres consciente de lo que es papá, pero también de que existe mucho amor, ¿no? Y entonces evidentemente tienes que vivir esos duelos, esos procesos de guardar cierto rencor, y cuando vas madurando, y creo que el segundo punto de quiebre fue cuando me convierto en mamá por primera vez, ¿no? Entonces te das cuenta que los papás no somos perfectos. Claro, tú al asumir, ¿no?, ese rol de mamá, papá, entonces entiendes muchos de los procesos. Y comprendes que no tienes el derecho de juzgar la educación o la manera en la que tus papás trataron de educarte, ¿no? O sea, no puedes, porque no eres esa persona, porque no puedes exigir más allá. Y cuando te haces consciente, y existe un término en el término de constelaciones, que es cuando tú honras el destino de estas figuras, cuando desde tu corazón les agradeces, porque hay que agradecer, estás aquí y en el ahora por esa vida que te dieron. Claro. Entonces, y que entendiste que él también había vivido un proceso. Claro, y ¿no? Que entiendo. O sea, no era justificar, sino entender, que es muy diferente. Claro. No estás justificando, sino que estás entendiendo cómo está esa persona viviendo y por qué está actuando así. Con sus propios demonios, con sus propios ángeles. Y que además hay que ser consciente que en una situación de adultos, mi mamá en su momento lo eligió como, claro, como pareja. Y estaban enamorados, ¿no? Yo digo, todas las historias, me encanta contar historias porque ahí hay una historia de amor. Por supuesto, y de lucha. El proceso, no, aunque el proceso o el final no haya sido el mejor, pero ¿para quién, no? ¿Para quién? Entonces... Sí, es una historia que no creo que desde mi perspectiva de hija no merece ser juzgada. No tengo por qué. Actualmente creo que... ¿Ves a tu papá, Caro? Por su proceso jurídico, mi papá está ahorita en un centro penitenciario. Las visitas son complicadas por los propios horarios de trabajo, pero sí, y cuando lo veo con mucho amor, con mucho respeto, con mucha admiración, porque no deja de ser un hombre importante en tu vida, porque es esta imagen
con la que tú decides crecer y que en su momento, como mujeres, uno elige en función de la pareja de papá y entonces hay que sanar todas esas heridas, ¿no? Claro. ¿En algún momento elegiste una pareja como tu papá? Porque solemos repetir inconscientemente la historia. Inconsciente. No lo sé, Sofi, porque a lo mejor no les di la oportunidad de llegar a ese punto. A ese punto, claro. Sin embargo, creo que sí marcó esta parte difícil. Ha sido muy difícil para mí encontrar esta persona, esta pareja, que sea pareja, ¿no? Porque de alguna forma te invade el miedo, porque de alguna manera eres una mujer exitosa. Yo y las mujeres exitosas es difícil, o sea, es difícil que alguien esté compartiendo contigo, ¿no? O de pronto se sienten o muy limitados, ¿no? O muy obscuros, ¿no? En la vida de esa mujer. O sea, no es un tiempo fácil hoy para el amor, queridos amigos, para la relación de pareja. Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Así es. Porque creo que a veces satanizamos mucho esta figura masculina sin entender que también traen su propia historia, ¿no? Así es. Y afortunadamente ahora el marco legal se ha volteado hacia las mujeres y tenemos leyes maravillosas y nuestras legisladoras actuales, por lo menos en el estado de Puebla, pues promovieron la ley vicaria, ¿no? Y todos estos temas. Sin embargo, ¿qué tanto es esta parte de que tú como ser humano, como mujer, como hombre, veas o te reconozcas en el otro y que logres este equilibrio? O sea, la vida en pareja no va en función, yo creo que del feminismo o del patriarcado, va en función de cómo construyes y desconstruyes la historia, de qué tanto estás dispuesto a asumir, qué tanto sacrificar en pro, porque a lo largo de esta parte soy muy creyente de que zapatero a tus zapatos, y en este ámbito de crecimiento personal, pues uno acude también con profesionales, así como los municipios acuden, uno acude con psicólogos, con terapeutas, ¿no? Y entonces te explican las relaciones de tres, todas relaciones de tres. Tú, la persona y la relación. Claro. ¿Qué aportas tú a la relación? Y lo que construyen es esto. Cuando acaba esto, ni dejas de ser tú, ni dejo de ser yo. Así es. Pero ¿qué tan maduro necesitas ser? ¿O qué tan construido tienes que estar? ¿Qué tan sólido para saber que lo que acaba es eso? Y que lo que estás construyendo, y que das lo que quieres y puedes dar a eso. Así es. Te ha llevado mucho tiempo construir a la Caro que hoy eres. Y de desconstruirla, porque creo que cuando decides ser un adulto en este mundo, ¿no? Porque a lo mejor tenemos la mayoría de edad, pero no todos somos adultos, ¿no? Eso es algo que debemos ir comprendiendo. Tienes que aprender a desconstruirte, a quitar, a desprenderte. Y el COVID nos los demostró, la pandemia nos demostró quién éramos, quién sí, quién no y quién realmente éramos, así es. Entonces, así es. Creo que la vemos tan lejana, ¿no? Ahorita que dices pandemia, la vemos tan lejana y fue hace... Ya ahora puedes agarrar y abrazar. Un par de años, ¿no? Un par de años. Pero en esa época que no podías tener el contacto, que estabas limitado, y eso en nuestro psique, dirían ahora los chicos, ¿no? Cambió tu ADN, modificó tu ADN, pues es así. Creo que lo más difícil, más que hablar de una construcción como ser humano, creo que es importante los años que me ha llevado desconstruir. Así es. Oye, Caro, eres una mujer que no se va a quedar con una consultoría. ¿Qué planes tienes? Mira, pues el siguiente paso es obviamente consolidar. Me gustaría crear una asociación. Sé que existen muchas asociaciones de apoyo a mujeres y demás, pero me gustaría crear una asociación realmente de ver el tema a nivel familiar. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede con estos pequeñitos que se enfrentan a esta parte, ¿no? De ese sesgo que quedó, de ese dejo que quedó cuando me tocó ser hija de un ambiente adverso? Me gustaría crear una asociación en ese sentido. Porque hablamos mucho de las víctimas, ¿no? O del victimario. Pero no hablamos, bien lo comentas ahorita que lo estás diciendo, de los hijos, de los que están viendo la situación, viviendo la situación, y eso es más complicado. Es más complicado. Sí, porque además esta parte de cómo no crear hijos violentadores, ¿no? O cómo no crear hijos sumisos, porque puede darse en ambos géneros. O sea, claro. Esta parte de
¿Qué es lo que necesitas hacer como organización civil, como Estado, como autoridad, para lograr que este ser que se formó en este ambiente tan complicado sea una persona de bien, ¿no? Muchas veces, o en la generación de nuestros papás decían, ¿qué mundo vamos a dejar a los hijos? Hoy nosotros decimos, ¿qué hijos vamos a dejar a este Así mundo? es, ¿no? así es. Sí, me gustaría, creo que sería un gran paso. Creo que mi incursión en la vida pública sería desde este aspecto social. El tema político lo dejo a las generaciones que traen este empuje, porque la verdad es muy complicado. Es muy complicado, es definitivamente. Muy complicado. Quienes hemos vivido este ambiente es complicado, ¿no? Y entonces creo en este momento no tener las herramientas para decir, bueno, ya pasé, brinqué este nivel y decir, ahora voy a la vida pública desde la visión de la política. Creo que en este momento no es mi momento. Se requieren de muchos recursos, y no solo económicos, sino de muchos recursos que creo que en este momento los debo de aprovechar para consolidar y sacar adelante a mis hijos, para mis propios proyectos personales. Claro. Y creo que en un futuro lo que me gustaría, y sumando estos esfuerzos y conjuntando, sí crear esta asociación. Como muchas otras, creo que no es competencia, sino es abonar y aportar, ¿no? a esta parte, porque realmente podemos hablar de estos temas tan complicados, realmente quienes los hemos vivido desde estas aristas. Es muy difícil y a mí me sorprende que de pronto los legisladores quieran crear leyes cuando no han sentido. Sí. O sea, es que para poder conocer y entender la materia, debes de conocerla, haberla sentido y haberla vivido. Por supuesto. Caro, te agradezco mucho. Muchas gracias, Sofi. Que compartas esta parte. No todo a veces son logros, no todo a veces es bonito, así lo quisiéramos ver, ¿no? Pero hay puntos y momentos en la vida en los cuales, pues te tienes que reconstruir. Me encantó esto que acabas de decir, te tienes que reconstruir, ¿no? Y tienes en ese proceso que reconocer que todo lo que viviste, ¿no?, hoy te hace quien eres. Así es. Sí. Una gran consultora. Muchas gracias. Una gran consultora, una mujer que siempre está atenta, que está amorosa, que está empática, ¿no?, a las situaciones que está enfrentando o que nos ha tocado enfrentar a otras mujeres. Así que te agradezco mucho estos Muchas momentos, gracias, de verdad. Yo creo que quisiéramos que el mundo fuera bonito, pero no. Creo que, como bien lo dices, en todo vacío siempre hay una virtud. O sea, el vacío te permite crear una necesidad, y es en ese punto cuando forjas el carácter y dices, me vuelvo virtuosa. No hay seres humanos iluminados más que con Prismacolor, ¿no? Y creo que esta parte de poder estar tranquila y de disfrutar cada momento, aunque sea el más doloroso, es porque sabes que en esta vida todo tiene un propósito. Más allá del positivismo tóxico, ¿no? Que todo pasa por algo. Sí, a veces es por no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero la razón es que estas vivencias, por muy crudas, por muy duras, que las proceses, cada ser humano debe guardarse su tiempo, su momento, claro, disfrutarlas, sufrirlas y llorarlas, pero a final de cuentas, conocer que eso, por muy duro que haya sido, o eso que te pasa, o las circunstancias que vives, es porque, como dices, te forman. Por supuesto. Eres tú materializada enfrente, ¿no? Así es. Es la historia de Caro, hoy con nosotros. Una gran historia que me jacto en decirles que la necesitaba yo en estos capítulos. Muchas gracias. Necesito a más mujeres como ella que nos platiquen su historia. Ella viene de un hogar pues quebrantado por la violencia, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Su padre hoy enfrenta un proceso legal. Así es. ¿No? Y entonces, aún así, y con todo, es hoy una amorosa hija para tu mamá y para tu papá, y los reconoces como tu papá y como tu mamá. Así es. Que hoy en día a las generaciones les cuesta mucho reconocer la figura paterna y la figura materna, de dónde vienes, ¿no? Como dicen, el origen. Así que gracias. Muchas gracias, Caro. Y busquen su consultoría, vamos a estar platicando más de lo que es esta consultoría que tienes, Caro, y de todo lo que puedes aportar, porque muchos municipios, como bien dices, muchos municipios requieren de esta consultoría que tú das. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este capítulo, queridos amigos de los 50.